Pero yo supuestamente la tenía que señalar detrás de mí. Pero es que no hay monitor detrás, se podía poner, no, ¿Y por qué no me lo has dicho? Es que nos avisan, ¿no? Eh, ¿Ya? Hola, buenos días a todos. Habrán visto muchos de ustedes al pasar por el metro de Madrid una fecha que es una fecha muy importante. Mucha gente se habrá preguntado que por qué nos ha dado por poner una fecha cualquiera, aparentemente, pero que no es una fecha cualquiera. Es el 1 de enero de 2035. El 1 de enero de 2035 es dentro de 13 años, es prácticamente pasado mañana. ¿Qué va a suceder cuando llegue ese día, el 1 de enero de 2035? Va a ser el día en el que la totalidad de lo que paguemos por rentas del trabajo, cotizaciones e IRPF, se va a ir directa, única y exclusivamente a pagar las pensiones. Olvidémonos de ningún otro gasto. Todo lo que coticen y todo lo que tributen los españoles, todo lo que tributen se tendrá que ir íntegramente a pagar las pensiones, simplemente porque nadie se atreve a decir una verdad incómoda. Una verdad que ha venido siendo un tabú hasta que un partido político ha decidido asumir la responsabilidad en carnes propias de decir la verdad. El sistema es insostenible. Todos lo sabemos, cuando hablamos con nuestros amigos, es una verdad pues que se suele decir, pero que nunca se ha llevado al debate público. ¿Por qué nadie dice que el debate que nuestro sistema es insostenible? ¿Por qué todo el mundo oculta esa gran verdad? ¿Por qué todo el mundo, todos los partidos políticos, niegan el hecho de que si en 1980 teníamos casi cada trabajadores por cada pensionista, hoy en día no llegamos a 2 trabajadores por cada pensionista? ¿Por qué todo el mundo oculta esta realidad? En el día de hoy os vamos a explicar el porqué de esta gran mentira mantenida por partidos políticos irresponsables que están pensando en los votos de hoy en lugar de las pensiones de mañana. Vamos a explicar por qué no es un tabú, sino una mentira interesada por parte de partidos políticos que únicamente están pensando en sobrevivir a las siguientes elecciones, pero desde luego no están pensando en las siguientes generaciones. Hoy vamos a explicar por qué estos partidos son rehenes de sus votantes, a quienes quieren convertir en clientes, y nos están traicionando a esta generación y a las siguientes. Están pensando en los votos de hoy, se están olvidando de nosotros, se están olvidando de nuestros hijos y se están olvidando de nuestros nietos. Nosotros no planteamos un debate entre mayores y jóvenes, no planteamos un debate entre mayores y jóvenes, planteamos que haya un acuerdo entre nuestros mayores y nuestros jóvenes, porque somos parte del mismo país y solo hay una postura patriota hoy en día, que es decir la verdad, pensar en las siguientes generaciones, y eso es a lo que se tienen que dedicar nuestros políticos, a pensar en nuestras generaciones futuras y a pensar en el futuro del país y a reformar el presente cuando haga falta. Y sin embargo, en los últimos tiempos nos estamos encontrando con actitudes conformistas y continuistas. Estamos viendo cómo básicamente se agarran a lo de siempre, porque ahora mismo parece que el reformismo no está de moda cuando es más importante que nunca. Ha llegado el momento en el que digamos la verdad, y es que en los últimos años, si las pensiones han aumentado un 40%, las rentas de nuestros jóvenes con las que se tienen que pagar esas pensiones no llegan a aumentar un 6%. Esto es insostenible. Cualquiera persona que mantenga una economía doméstica, cualquiera que sepa llevar los gastos de su hogar,
los ingresos y los gastos, sabe perfectamente que por lógica esto es insostenible. Hoy le venimos a dar la razón a la gente. La gente tiene razón y la lógica es la lógica, por mucho que no interese para otros partidos que, insisto, simplemente han hecho un cálculo y es que hay más mayores de 50 años que menores de 25. Es así de simple. Están pensando en votos, no están pensando en reformas, no están pensando en los españoles. Así que cuando hablemos de patriotismo de verdad, no de patrioterismo. Patriotismo es decir la verdad, te cueste lo que te cueste, y hoy Ciudadanos se convierte en el único partido en España que está dispuesto a asumir el coste, pero a decir la verdad y a representar a toda una generación que solo escucha en este partido un mensaje: el sistema es insostenible y hay que cambiarlo. Muchas gracias. Bueno, encantado de saludaros. Yo soy Ángel Martínez, soy analista en SADC-Pol. Y bueno, voy a contaros algo bastante sencillo, que es, sabemos que hay un problema y yo solo quiero que os vayáis a casa con la idea de qué dimensión tiene este problema y hasta qué punto una idea que está cogiendo preponderancia en estos últimos años de, bueno, si el futuro va mejor, si viene mucha gente a vivir a España, si los robots resultan ser muy productivos, pues entonces no habrá ningún problema porque el sistema será perfectamente sostenible. Esta baza se está jugando no tanto desde el mundo académico, pero sí desde ciertos ámbitos políticos. Y bueno, intentaré ser lo más aséptico posible y enseñaros unos datos que creo que van en la dirección de que no se trata tanto de que el mañana sea mejor y entonces no exista un problema, sino que si el mañana no es tan mejor o tan bueno como ya estamos suponiendo en los supuestos que se hacen para estimar el gasto en pensiones, pues entonces el problema será aún mayor de lo que ahora mismo pensamos que será, no tanto de aquí a 2035, que efectivamente ya será un problema grande, sino que el punto de inflexión del sistema de pensiones se alcanzará en el año, alrededor del año 2050, que es cuando la generación del baby boom pues alcanzará su pico en términos de población jubilada y de gasto en pensiones. Bueno, no sé, tengo que pasar con... A ver, ¿con cuál tengo que pasar para darle? ¿Está funcionando? ¿Veis la presentación? ¿Está pasando ahora? ¿No? Ahora sí, venga, estupendo. Vale, es que no puedo ver la pantalla de ahí atrás, entonces. ¿Ahora? Vale. Venga, va, estupendo. Vale, pues en el primer gráfico, que no es mío, es de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en su última opinión sobre el sistema de pensiones, pues podéis ver cómo prevén que evolucione el gasto público en pensiones desde el año 2019, que es cuando se hizo la última opinión, hasta el año 2050. Es decir, el punto de partida es un aumento del gasto público desde casi un 11% del PIB en 3,3 puntos adicionales, que ya es mucho. Lo que quiero contaros es bajo qué supuestos esto va a suceder y qué pasa si se rompen esos supuestos. Entonces, bueno, tenemos aquí el primer gráfico, que es el primer supuesto clave que tiene que ver con la fecundidad. El primer supuesto sobre el cual se sustentan todas las previsiones es que la fecundidad de las mujeres españolas, especialmente de las nacidas en España, no tanto de las mujeres de nacionalidad extranjera, va a aumentar muy considerablemente. Esto es un supuesto discutible ya solo por la incorporación del efecto COVID, que hemos visto que ha desplomado la natalidad y que parte de ese efecto se ha consolidado en el tiempo. Si esto no se cumple, implica menos niños, menor recaudación por IRPF y cotizaciones en el futuro y, por consecuencia, un mayor nivel de gasto relativo en pensiones en el futuro. Luego tenemos el supuesto... A ver... momento, que se cargue. Aquí está, el supuesto de la tasa de actividad. El supuesto que se asume es que en el año 2050 habrá un mayor porcentaje de población mayor de 65 años activa, es decir, que o tiene trabajo o está buscando activamente trabajo.
Este es probablemente uno de los supuestos más complicados, porque si hay algo que saben los políticos que se dedican al sistema de pensiones es que es muy complejo que la gente alargue su vida laboral. Se ha intentado en sucesivas ocasiones con reformas intentar incentivar a que la gente alargue su vida laboral dándoles incentivos, ya sea mayor pensión, ya sea cheques incluso, como se está proponiendo ahora, pero es extraordinariamente difícil. Y aunque el aumento que se asume de esa tasa de actividad no parece tan grande, en torno a 5 o 6 puntos porcentuales, me parece una cosa pequeña, supone duplicar el número de población mayor de 65 años que está todavía dentro del mercado laboral. Y de nuevo, si este supuesto no se cumple, pues pasarán dos cosas. Primero, la recaudación bajará, porque estamos hablando de gente que suponemos que va a estar activa trabajando y todavía cotizando y no lo estará, y también un mayor gasto en pensiones, porque esa gente estará cobrando la prestación. El tercer supuesto del que quería hablaros es el supuesto de inmigración. Que conste que este es el que, dentro de lo que cabe, me parece el más razonable. Es decir, que los flujos migratorios netos asciendan progresivamente de aquí a 2050. Estoy hablando de netos, esto es inmigración que entra menos la población que sale de España. Me parece el más razonable porque en las series históricas del Instituto Nacional de Estadística pues se puede ver que no estamos tan lejos, las previsiones no están tan lejos de lo que ha sido históricamente los flujos migratorios. Pero tenemos que ser conscientes de que si no se cumple, este es el supuesto clave del sistema. En el momento en el que esto, no digo que no se cumpla, no digo que no vaya a venir nadie, pero si viene un 20% menos, un 10% menos, es un agujero adicional al sistema muy grande. Y bueno, el supuesto implícito de esto es que el porcentaje de población española nacida en el extranjero va a aumentar. Esto es simplemente un efecto composición, no tiene misterio. Y claro, llegamos a el peor de los supuestos, que es el supuesto de políticas constantes, por decirlo de algún modo. Es decir, todavía, en muchos casos, las previsiones que todavía el Gobierno manda a Bruselas se basan en la hipótesis de que no vamos a revalorizar las pensiones con el IPC, que se va a hacer con el índice de revalorización de pensiones, que ya no existe, y que se va a aplicar el factor de sostenibilidad, que tampoco existe. Solo asumiendo que no vamos a aplicar el factor de sostenibilidad, que es algo que ya todo el mundo sabe porque la reforma está hecha, el gasto, ese 3,3% del PIB de gasto en pensiones extra de aquí a 2050 ya aumenta un punto. Es decir, ese supuesto ya tenemos que hacerlo y tenemos que aumentar un punto el gasto hasta 4,3 puntos del PIB. Y luego tenéis en el gráfico de la derecha qué pasa si el resto de los supuestos falla. ¿Qué pasa si el mercado laboral no va tan bien, si esa incorporación de las personas mayores al mercado laboral no termina de ocurrir? ¿Qué pasa si la inmigración no llega en los números en los que asumimos que debería llegar? Pues entonces ya estamos en ámbitos de gasto público en pensiones muy superiores al 15% del PIB respecto al 11% que tenemos ahora, o al menos que teníamos antes de la crisis del COVID. Entonces, parece que cuando hablamos de puntos del PIB parece algo ridículo, pero solo para contextualizar y poner una cifra, y con esto ya acabo, el ingreso mínimo vital plenamente implementado son alrededor de 3.000, ahora 3.600 millones de euros. Un punto de PIB supera con creces eso, son más de 10.000 millones de euros. Son casi más de 3 ingresos mínimos vitales plenamente implementados. Un punto. Estamos hablando de que mínimo, si todo sale bien, si la población llega, si las mujeres españolas tienen muchos más hijos, si la gente mayor se incorpora en mayor medida al mercado laboral, estamos hablando de un impacto mínimo de 4,3 puntos adicionales de aquí a 2050. Y el problema es que nadie dice de dónde se va a financiar, nadie dice qué impuestos habría que subir y pues eso es lo que tenemos que arreglar. Hay que decir la verdad. Y hay que reconocer que no es que si el futuro va bien no tendremos un problema, es que si el futuro no va tan bien como suponemos, el problema será mayor. Gracias. Okay. Bueno, buenos días. Como no voy a ver esa pantalla, voy a pasar de lo que he dicho y os lo voy a contar. Y además no os voy a contar números complicados, ¿no? Nadie sabe realmente lo que va a pasar en el futuro. No sabemos cómo va a cambiar la tecnología, nuestras vidas, nuestra manera de trabajar, nuestra productividad y, por lo tanto, las pensiones, ¿no? Lo que sí sabemos es lo que ha pasado en los últimos 10 años. Desde el año 2010, la Seguridad Social Española ha acumulado un déficit de una deuda de 100.000 millones de euros. Si somos un poco más cuidadosos con los datos
cogemos y comparamos las cotizaciones de los ocupados, no lo que paga el INEM en nombre de los parados, con las pensiones contributivas, si quitamos la parte no contributiva del sistema, la deuda que ha acumulado las pensiones, el sistema de pensiones, es de 230.000 millones y sabemos, porque somos más, como ya os habéis escuchado, somos más los mayores de 50 que los de 18 a 50, las pensiones españolas están capturadas por los mayores democráticamente y el Pacto de Toledo, pues lo único que hace es un pacto de silencio que permite que haya 4 partidos nacionales y unos cuantos periféricos, si no, habría 2, el de los mayores, el de los jóvenes, y os íbamos a ganar siempre. Quiero decir a los jóvenes, yo soy en los mayores. También a cambio de eso, terminaríais ganando vosotros también, porque un día os haríais mayores y pasaríais al lado de los ganadores. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues realmente lo que tenemos que hacer es reconocer que el pacto intergeneracional, que es la base del sistema de pensiones, de cualquier sistema de pensiones, pero especialmente de los sistemas de pensiones de reparto como el nuestro, donde los trabajadores cotizan y con esas cotizaciones se pagan en la medida en la que sea posible las pensiones, pues ese pacto ha sido desbordado por la demografía, ¿no? Han pasado lo peor que le puede pasar a un sistema de reparto, a un boom de natalidad, lo que ocurrió entre 1960 y 1975, le ha seguido un colapso de la natalidad y además se ha agravado con un aumento de la esperanza de vida. En realidad, el principal problema que tienen todos los sistemas de reparto es que la esperanza de vida en la jubilación, que hace 20 años era de 10 años, ahora es el doble. Y eso quiere decir que cada jubilado, cada pensionista que ha cotizado, al que le hemos prometido una pensión que vitalicia, pues le cuesta el doble a los jóvenes, que son los que están pagando las pensiones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico correcto. El sistema de pensiones español, el sistema de pensiones de reparto español, con los parámetros de la manera en la que está definido, tal y como está organizado, con los regímenes que tiene, con los autónomos por un lado, el régimen general por otro, las excepciones, los mutualistas, todo este sistema simplemente no da para pagar las pensiones que les hemos prometido, que el Estado español ha prometido a los mayores y ya está. Y no lo vamos a arreglar con pequeños parches, con pequeños cambios, con retoques en los parámetros, en intentar incentivar la prolongación de la vida laboral, bajar las pensiones. Ya hemos visto que es imposible porque claramente los mayores son mayoría y no van a permitirlo. Pues tendremos que reformar ese pacto, redefinirlo y buscar un sistema de pensiones que hacer una promesa a vosotros, a los jóvenes, que vais a cobrar pensión de todas las maneras. O sea, si alguno de vosotros piensa que no va a cobrar pensión, pues se está equivocando. El Estado español os pagará una pensión. No está claro a partir de cuándo, en qué cuantía, pero lo peor de todo es que el pacto intergeneracional se ha vuelto increíble. O sea, que hemos dejado de creérnoslo porque realmente las ruedas de molino con las que nos están haciendo comulgar, pues no nos las creemos, ¿no? Entonces, necesitamos otro pacto, tenemos que convencernos, empezar por convencernos que realmente debemos reformar nuestras pensiones, nos merecemos otro sistema de pensiones que tiene que ser sostenible, porque si no, no nos lo vamos a creer, para que sea creíble y para que en realidad nos peleemos por cotizar, ¿no? Cuando tú ves que todo el mundo intenta cotizar lo menos posible, te das cuenta que tu sistema de pensiones tiene un problema difícil de resolver. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, pues no es fácil, ¿no? Y una vez que un sistema de reparto ha llegado a una situación tan desequilibrada como la que tiene el nuestro, no es fácil. Vamos a tener que poner todos un poco, vamos a tener que financiar una transición que es cara y que va a ser complicada, ¿no? Pero primero de todo necesitamos la voluntad política de querer mejorar las pensiones y tenemos formas de hacerlo técnicamente, ¿no? Desde un punto de vista del diseño se puede hacer. Otros países ya lo han hecho, tenemos magníficos ejemplos de sistemas de pensiones sostenibles en los países de nuestro entorno. Todos ellos combinan el reparto con un sistema capitalizado. Capitalizar no quiere decir privatizar, eso simplemente no es verdad. El sistema, las pensiones capitalizadas las puede gestionar el sector público perfectamente, lo hacen en Suecia, lo hacen en Holanda, lo hacen en los países que tienen las mejores pensiones. Es simplemente no tener todo
todos los recursos que estamos aportando para nuestra pensión. Al fin y al cabo, una pensión no es más que un salario diferido. Tú estás cotizando para poder cobrar cuando dejes de trabajar. Bueno, pues eso tenemos que organizarlo mejor. Todas esas cotizaciones tenemos que ser capaces de transformarlas en pensiones en el futuro de una manera creíble, ¿no? Y cuando nos convenzamos, lo realmente difícil para alguien como yo, que llevo más de 20 años predicando en el desierto de las pensiones en España y encontrándome con la oposición absoluta, visceral y lacerante de todos los partidos, de los sindicatos, de las patronales, del sector asegurador, de Inverco, de Unespa, en fin, de todo el mundo del universo de las pensiones, pues no sé, la verdad es que estoy encantado que Ciudadanos me dé esta oportunidad de venir aquí a continuar predicando en el desierto. La verdad es que ya me había aburrido, pero sigamos y ojalá lo consigamos. Gracias. Buenos días y muchas gracias a todos. Bueno, por supuesto, muchas gracias a Javier, muchas gracias a Ángel, que como son personas humildes no se han autopresentado, pero son dos referentes del mundo de la economía, dos referentes que además trabajan en instituciones muy relevantes y de mucho prestigio y que, como bien decía Javier, pues que llevan mucho tiempo analizando los datos, haciendo análisis rigurosos de cuáles son las situaciones de nuestros sistemas y, por supuesto, pues hoy están aquí, como siempre hace Ciudadanos y como estamos haciendo en esta refundación liberal, que es escuchando la realidad. Mirad, esto es un intercambiador de metro, por aquí pasan todos los días miles de personas y de lo que se habla no es de lo que dice alguna ministra, que es de, ay, por favor, que se repartan ya los jueces los políticos. No, de lo que se habla es de los salarios, de si se puede acceder a una vivienda, de qué pasará con las pensiones, de qué va a ser de mis hijos o de mis nietos que tienen 2 carreras y no han encontrado trabajo. De eso es de lo que se habla en el metro. Y por eso estamos aquí, porque estamos rompiendo la burbuja de acero política. Una burbuja de gente política, la mayoría de las cuales no ha trabajado en su vida fuera de la política. Cuando se hablan de nóminas del sector privado y tal, tienen que preguntarle a alguien a ver qué es eso, porque son gente que salen de unas juventudes de un partido político y entran en un cargo con buenos sueldos, no tienen ni idea de lo que es una entrevista de trabajo, no tienen ni idea de lo que es luchar para mantener tu puesto de trabajo, no tienen ni idea, como decimos Begoña y yo muchas veces, de lo que es pasar una crisis económica en una empresa en el sector privado, no tienen ni idea. Y aunque la tuvieran, les daría igual, porque mantienen una serie de pactos de silencio, que me ha encantado la expresión de Javier. Pues bien, hoy estamos hablando de futuro, hoy estamos hablando del futuro de los españoles, pero somos realistas en cuanto a la insostenibilidad del sistema de pensiones si no se hacen reformas, pero somos profundamente optimistas, porque sabemos que las opciones de nuestro país, que las oportunidades de nuestro país dan para mejorar estos sistemas. Si en otros países lo han hecho, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Por eso somos profundamente realistas y valientes a la hora de decir desde la política que este sistema así no se puede sostener, pero somos optimistas porque sabemos que sí que se pueden hacer las reformas para solucionarlo. Mirad, tenemos de verdad que salir de ese pacto de ficción de los partidos políticos. Ayer hicimos un debate en el Congreso de los Diputados en el que fuimos el único partido que cuestionó claramente que se suban todas las pensiones de nuestro país un 8,5%. Porque mientras el PP y el PSOE están de acuerdo en esto, porque el PP tampoco lo cuestionó, hoy se están repartiendo a los jueces, hoy, los jueces del Consejo General del Poder Judicial. Y hoy el Gobierno está tachando del Código Penal el delito de sedición para hacer un Código Penal a medida de unos cuantos condenados. Eso es lo que está pasando. En vez de sentarse para reformar las pensiones, para mejorar el acceso a la vivienda, para hablar de la natalidad, que ahora hablaremos de la natalidad, están mirando a ver cómo hacemos el Código Penal a medida de Esquerra. Mirad, se está abriendo una gran brecha generacional en España. Una gran brecha generacional, porque el sistema que se diseñó, que se montó, que se consensuó en los pactos de Toledo, que fue un gran pacto de Estado, que fue un gran acuerdo de Estado, respondía a una realidad social, laboral y generacional
que ha cambiado. Por tanto, ese pacto de Toledo no puede convertirse, como bien decía Javier, en ese pacto de silencio de vamos a callarnos aquí que esto no va a cuadrar, pero bueno, no queremos decirlo porque nos da miedo perder muchos votos. Mirad, los datos de natalidad, como bien decía Ángel, son alarmantes. ¿Sabéis que el 80% de los españoles en edad de tener hijos, el 80%, declara que les gustaría tener más hijos de los que en realidad tienen? No es que se tengan pocos hijos porque la gente libremente decide no tener hijos, que es una opción vital perfectamente válida y te puede dar perfectamente una vida feliz. No, es que la gente querría tener más hijos. ¿Pero por qué no los tiene? Porque cuesta mucho trabajo conciliar, porque evidentemente no se pueden costear luego guarderías, etcétera, o incluso porque nuestros jóvenes tienen que esperar tanto a formar una familia porque no tienen un trabajo estable, porque no pueden hacer una vivienda, que cuando ya quieren ponerse a tener hijos, pues muchos tienen problemas de fertilidad. Por cierto, otro tabú del que nadie quiere hablar. Esa es la realidad de los españoles. ¿Y qué estamos diciendo nosotros? Que hay que decir la verdad. Estos expertos no están aquí defendiendo ninguna ideología, están diciendo la verdad de los hechos, de los datos de España. Y eso es lo que me gustaría, y creo que a muchos españoles también les gustaría, que los políticos escuchen más a los expertos, se atrevan a decir las cosas. Mirad, en estos presupuestos el Gobierno de España ha cogido 19.000 millones de euros extras para pagar la revalorización de las pensiones. No es el dinero total de las pensiones son aproximadamente unos 190.000 millones de euros. 190.000 millones de euros. El 42% del gasto público en España. Pues este año al gobierno de Pedro Sánchez se le ha ocurrido coger 19.000 millones de euros y ponerlos para incrementar la revalorización de las pensiones. Mirad, vamos a hacer una ficción. Imaginemos que reservamos unos 9.000 millones de euros para hacer una revalorización de las pensiones. ¿Sabéis lo que se podría hacer con esos 10.000 millones de euros que nos quedarían? Se podría dar a cada hijo que naciera el año que viene, a cada niño que naciera el año que viene en España, 25.000 euros. Vamos, con eso acabamos con el problema de natalidad, con eso en 10 meses nos ponemos a batir todos los récords del mundo mundial. 25.000 euros se podría dar a cada niño, no digo que tengamos que dárselo, pero para que os hagáis una idea de la dimensión del dinero que estamos hablando. Mirad, la ministra ayer, defendiendo los presupuestos, estaba muy orgullosa, pero muy orgullosa, y decía, estamos velando por el futuro de los jóvenes. Fíjese que hemos incluido en este presupuesto un esfuerzo extra de 200 millones de euros para el acceso a la vivienda. 19.000 millones de euros para la revalorización de las pensiones, y han hecho un esfuerzo muy grande los señores del gobierno para poner 200 millones de euros para solucionar uno de los principales problemas que tiene la juventud, que es el acceso a una vivienda. ¿Nos damos cuenta de la dimensión que tiene esto? Y por supuesto que esto no es enfrentar a nuestros abuelos, que se merecen su pensión, que han trabajado muchas décadas para tener su pensión, con los jóvenes. No. Esto es poner encima de la mesa que necesitamos reformar y ampliar la base para poder mantener el sistema de pensiones. ¿Y sabéis quiénes son conscientes también de que esto es así? Precisamente nuestros abuelos y nuestros padres, que son los primeros que se desviven por sus hijos y sus nietos, que son los primeros que piensan más en sus nietos que en sí mismos, que son los primeros que nos han enseñado que en la vida hay que pensar en el futuro, que hay que ahorrar, que no te puedes gastar más de lo que tienes. O sea, es falso que esto es un debate entre los mayores, que todos están de acuerdo en mantener este sistema sin reformas, y los jóvenes que quieren reformarlo, ¿no? Incluso muchos abuelos a los que les toca el bolsillo las pensiones son los primeros que saben que hay que aumentar la natalidad, que hay que luchar contra la economía sumergida, y que si seguimos sin hacer reformas, estos señores van a reventar el sistema de pensiones. Por eso, los que más defendemos el sistema de pensiones somos precisamente nosotros, porque somos los que denunciamos que el Gobierno y también el Partido Popular, si no hacen nada, lo van a reventar. Y mirad, en la vida hay que ser valiente. A nosotros muchas veces nos dicen, estáis locos. Desde la política os estáis metiendo con la revalorización de las pensiones, lineal, un 8,5%.
Decimos, no estamos locos, es que somos valientes. Es que sabemos lo que es trabajar fuera de la política. Y además es que sabemos que más pronto que tarde se valorará también el decir estas cosas. Nunca se ha hecho. Nunca ha habido un partido capaz de decir estas cosas, pero ahora sí que lo hay. Y decimos una cosa, este es el primero de muchos actos. Este es el primero de muchos tabús que hay que romper en la sociedad española. Este es el primero de muchas reformas que hay que impulsar en España, porque si no lo hacemos nosotros, ¿a cuántas más generaciones vamos a esperar? ¿Que vamos a estar sentados sin hacer nada esperando que llegue ese día, como bien explicaba Begoña, del 1 de enero del 2035, en el que todo lo que paguemos por nuestro trabajo, todas las cotizaciones y el IRPF, todo vaya dirigido a pagar pensiones? ¿De verdad que queremos esperar sin hacer nada por no romper este pacto de silencio a que llegue ese día? O a que llegue el 2050, como decía Ángel, en el que esa generación de los baby boomers se incorpore a cobrar su pensión y veamos cómo esto pues empieza a hacer aguas. Podemos actuar ahora, podemos reformar el sistema ahora, estamos a tiempo, por eso somos optimistas, porque sabemos que estamos a tiempo, si hacemos las reformas necesarias y porque sabemos que España es capaz de hacer estas reformas. Por tanto, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir diciendo la verdad y animo a todo el mundo a que espere de la política que le digan la verdad. Animo a todo el mundo a que cuando valoren a los políticos, cuando deciden sus opciones políticas, valoren también en las urnas lo que valora cada uno en la sociedad. A nosotros nos gusta la gente que nos diga la verdad a la cara, que nos dé soluciones, que no nos intente engañar. Pues valoremos también esto en la política. Y ya os digo, aquí hay un trabajo enorme de expertos a los que escuchamos, a los que atendemos, de los que aprendemos, pero también de nuestros compañeros de la Refundación Liberal, que tengo algunos por aquí que les quiero saludar, y al equipo técnico fantástico. Porque España tiene futuro. España tiene futuro. Las próximas generaciones tienen futuro. Los abuelos deben poder dormir tranquilos de que hay futuro para sus nietos y sus hijos. Eso sí, hay que hacer las reformas necesarias. Y por eso vamos a seguir defendiendo sin complejos que hay que modernizar el sistema de pensiones, hay que aumentar la natalidad. A corto plazo, ¿hay que revalorizar las pensiones? Sí, pero vinculadas a lo que crecen los salarios. ¿Cómo puede ser que en los últimos años las pensiones hayan subido un 40% y el salario de los jóvenes ha subido un 6%? ¿Cómo puede ser que las pensiones suban 7 veces más que los salarios que las tienen que mantener? ¿De verdad creéis que a las personas mayores no les preocupa ver a sus hijos y a sus nietos con salarios precarios, que no pueden acceder a una vivienda, que luego no hay ningún tipo de oportunidad para gente formadísima? ¿De verdad que no creéis que a muchos abuelos les gustaría a lo mejor que les revalorizaran un poquito menos la pensión, pero no tener que ir al aeropuerto a llevar a sus nietos a que se tienen que ir a otro país a poner café cuando tienen aquí 2 carreras y 2 idiomas? ¿De verdad que no creéis que esto no es un tema generacional, sino que es de sentido común? Pues aquí vamos a seguir proponiendo reformas, uniendo a los españoles, diciéndole la verdad a la gente y, desde luego, pisando la calle, que es lo que muchísimos partidos o muchísimos políticos no han hecho en los últimos 30 años. Así que gracias por estar, aquí seguiremos y, por supuesto, contamos con todos vosotros. Muchas gracias. Gracias.